Ahí sí, ya. Le estaba diciendo que mil disculpas por no tener la cámara, pero bueno, por lo menos pueden ver la PPT y espero que sea lo más dinámico posible. Esta clase, yo sé, entiendo que es un horario igual complejo, pero no por eso tenemos que bajar la dificultad ni hacerlo menos interesante, ¿ya? La idea es que sea lo más ágil para ustedes, lo más interesante, ojalá entretenido, para que de a poquito le vayan tomando el gustito a la contabilidad, de que no solamente sea un ramo para pasar, para aprender, sino que además sea algo que ustedes le tomen el peso de lo importante que es en su carrera. Primero, algunos temas logísticos. ¿Vieron todos el mensaje? Le mandó un mensaje el ayudante instructora Mari Carmen. No sé si lo vieron. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Ya, perfecto. Ese es el primer punto para que estemos claritos. Yo les voy a mandar pronto, yo creo que el fin de semana ya voy a tener todo enviado, la calendarización de los controles voluntarios, esos que les comenté, los controles de ejercicios que son obligatorios, que son una parte importante del curso, etcétera, etcétera. Les voy a ir mandando todos los avisos para que estemos en comunicación de la mejor forma posible. ¿Ya? Comencemos. Nosotros ya vimos todo lo que se refería, esto de la contabilidad, era esto de hacer ciertos tipos de reportes para que para que las empresas puedan tomar decisiones. Nosotros vamos a aprender cómo se confeccionan y cómo se interpretan estos principales reportes financieros, ¿ya? Estos reportes nosotros los vamos a crear y confeccionar bajo un formato único. ¿Cómo se llama ese formato? ¿Quién se acuerda lo que les dije el martes? El ISRF. Casi, falta una letra, pero la intención cuenta. IFRS. Eso, IFRS. Sí, no se preocupe, Pedro, pero perfecto, muy bien. IFRS es la estructura de lo que nosotros le estamos enseñando a ustedes. Ustedes van a decir, oye, les van a preguntar, ¿ustedes están aprendiendo contabilidad financiera? Sí, ¿y bajo qué normas? Bajo las normas IFRS. Listo. Punto 1, check. Luego, para poder llegar a entender esos reportes, vamos a tener que darnos una vuelta bastante larga, porque entender lo que hay en cada línea de esos reportes es complejo. Eso es lo que yo creo que ustedes entiendan. No es para asustarlos ni mucho menos, es solamente para que ustedes se programen y puedan entender de que esto va a requerir bastante estudio. Nosotros con los ayudantes vamos a estar muy atentos para lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Comencemos. En nuestra diapositiva inicial, que ya está arriba, que vamos a alcanzar a ver una parte, no toda, nosotros hoy día vamos a ver introducción al proceso contable y además les quiero explicar a grandes rasgos cómo funcionan las organizaciones, las empresas en cierta medida. Vamos a partir con esto. Cuando yo les hablo y les digo organizaciones económicas, que son en el fondo todas las instituciones a las cuales nosotros queremos crear y confeccionar estos informes, primero, ¿qué es lo que es una organización económica? Es cuando un grupo de personas se reúne para maximizar recursos. ¿Por qué les digo maximizar recursos? Una fundación sin fines de lucro es una organización, ¿o no? ¿Sí? Sí, Sí. exacto. ¿Sí o no? A ver, ¿sí? Tengo No. entendido que sí. Sí, es una organización, exactamente, muy bien. ¿Y qué es lo que quieren maximizar? Quieren maximizar los recursos que ellos van a tener para poder entregarle a las personas que ellos estiman mejor. Siempre el objetivo es maximizar recursos. David, dígame, perdón, usted tiene el micrófono. Ah, no lo tengo abierto nomás, perdón. No se preocupe. Ya, entonces, siempre el objetivo es maximizar recursos. Esas son las organizaciones. ¿Para qué se organizan? Para un fin. Puede ser un fin que sea generar dinero, lucrar, que yo encuentro que es muy legítimo. Yo no creo, no me gusta así como pensar que toda organización con fines de lucro es mala, no tiene por qué ser así. Lo que sí, y por eso lo puse en el punto siguiente, es que toda organización que quiera o no quiera lucrar, nunca pueden perder ustedes del punto de vista la ética. ¿Por qué se los digo? Este es un punto que para mí es sumamente importante, de que ustedes a lo menos lo tengan presente. Uno de los grandes problemas en nuestra sociedad, bajo mi punto de vista, es la falta de ética de profesionales que se dedican a exactamente lo mismo que nosotros. No me atrevería a decir sí o no, si es que sí o si es que no, egresados nuestros, pero sí, muchos profesionales que estudiaron lo mismo que nosotros, que se dedican a lo mismo que nosotros, lamentablemente, la ética les juega en contra. Cuando yo les digo la ética,
tiene que ver con algo mucho más allá que las normas. Por ejemplo, estimados, si yo les digo, si ustedes tienen que vender un producto, no sé, alcohol gel, y ven que se está vendiendo muy bien, como en esta época, ¿ustedes creen que es ético venderlo extremadamente caro o no? ¿Sí o no? No. No. Exactamente. Ahí vamos a tener una disyuntiva. No va a ser ilegal. Y de hecho, si nos basamos solo en términos de maximizar recursos, va a ser lo más eficiente, venderlo lo más caro posible. Pero ahí, y esto se los dejo solo, me gusta mencionárselos como una inquietud, siempre tiene que primar, porque ustedes van a estar ahí, uy, créanme que es muy difícil tener que vivir con los problemas morales y éticos en el día a día. Eso es algo sumamente complejo. Se los dejo para que en el fondo ojalá nunca pierdan esa noción y eso que ahora como me dijeron que en el fondo no es ético, ojalá nunca lo pierdan. Solo se los quería mencionar. Y en último punto, es que toda organización económica funciona en base a la confianza que tiene su propio modelo de negocios. ¿En qué sentido? Para que alguien compre un producto o servicio es porque la persona que lo está adquiriendo confía en que va a recibir algo a cambio de lo que está pagando. Eso es fundamental. Es solo para que entendamos lo que son las organizaciones económicas. Esa en realidad es la primera slide que les quería mostrar. Dentro de las empresas u organizaciones que existen, nosotros tenemos las que son lucrativas, que son las que nos vamos a centrar el día de hoy y en realidad gran parte de nuestro curso, las que son sin fines de lucro y las que son gubernamentales. Si yo les digo las que son sin fines de lucro, ¿cuáles son esas en general? Las empresas sin fines de lucro. Las que son como para ayudar a algo así, así como... Exactamente, Como ¿ya? las ¿Sí? ONG. Las ONG, ¿ya? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Había alguien más con el micrófono? ¿Sí? ¿No? Ya. Exactamente, las organizaciones sin fines de lucro son las fundaciones, las que se dedican a un fin en específico sin generar utilidades. Ahora, ojo, yo no digo que las organizaciones sin fines de lucro no generen dinero. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, y esto no quiero que lo caricaturicen, pero por ejemplo nuestra universidad es una organización sin fin de lucro. Es una organización sin fines de lucro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber como cultura general? ¿Qué es lo que tienen que saber? De que, en el fondo, siempre, de que toda esta organización que le quedan recursos dentro de la organización, no se pueden retirar en los socios. Eso yo creo que lo deberían anotar. Ese, contablemente hablando, es una de las principales diferencias con las organizaciones lucrativas. ¿Ya? Para que ustedes estén presentes y lo tengan muy en cuenta. Por lo tanto, si una organización, por ejemplo, ¿qué creen que pasa con nuestra universidad? Que en el fondo, no les voy a negar, les quedan muchísimos recursos para después de pagar todos los gastos. ¿Qué es lo que pasa? Por dar un ejemplo, ¿Se reinviertan? se reinvierten, exactamente, se reinvierten. Por lo tanto, en este caso puntual, mientras no se están reinvirtiendo, créanme que van a estar ahí pendientes como casi efectivo en la cuenta. No es efectivo, lo invierten en algún activo financiero, pero lo tienen ahí pendiente. ¿Y por qué? Porque por normativa no se puede retirar. ¿Ya? ¿Quedaron claros? Listo. Después nos dice, ¿Profe? ¿sí? Dígame. Y como, o sea, ¿cada cuánto tiempo se reparten los socios como los sobrantes? Las utilidades, Ajá. eso es una muy buena pregunta. Toda organización lucrativa, que son en el fondo las que pueden repartir este dinero sobrante, lo que a nosotros nos va a pasar es lo siguiente, ya se reparte cada vez que por estatutos se decida. Si, por ejemplo, por estatutos, espérenme un segundo,
Sí, perdón, estimado. Sí, me habían preguntado si cada cuánto tiempo se tienen que retirar las utilidades cada vez que los estatutos lo definan. En este caso, generalmente son una vez al año, al menos. Puede que se retiren más seguido, pero las grandes organizaciones son una vez al año. ¿Ustedes saben cuándo uno le dice, por ejemplo, al fisco cuánto dinero cuánto dinero uno ganó para pagar los impuestos? ¿Ustedes saben en qué periodo, no? ¿En qué periodo del año? En abril, ¿no? Exacto. Sí, sí, de hecho está Ah, muy bien, Pedro. Uno en abril realiza algo que se llama declaración de renta. ¿Han escuchado lo que es eso, no? Sí. ¿Sí? Ya. La declaración de renta es lo que uno hace literalmente, para que me vayan siguiendo con eso, literalmente uno tiene que decirle al fisco, mira fisco, yo gané tanto, pagué tanto en gasto, por lo tanto me quedó tanta utilidad y se la dije. Y eso, ¿por qué le estoy dando ese ejemplo? Porque es muy probable de que Profe, no sé, creo que se silenció, no sé. Sí, hay que esperar. sí, perdón. Sí, me había silenciado porque estos problemas que eh, tenía que haber avisado y se me olvidó que iba a estar hasta tan tarde. Ya, ahí sí, perdón. ¿Por qué le estaba dando ese ejemplo? Porque normalmente toda gran organización, una vez que paga los impuestos, se hacen los retiros de utilidades. Generalmente, por eso es una vez al año dentro de lo que ustedes me habían preguntado. Ya, sigamos avanzando para que no perdan. Luego, en las empresas que son, sí, bueno, sin fines de lucro ya se las dije, las gubernamentales. ¿Cuáles son las organizaciones gubernamentales? Son una excepción a la regla, se podría decir. Pero son una excepción a la regla porque son pocas, pero no porque sean pequeñas. ¿Por qué son pocas? Porque en cada estado, que por ejemplo en Chile hay un estado, en otros países hay distintos estados, las empresas gubernamentales se preocupan ¿de qué? De administrar los recursos, redistribuir riquezas, etcétera, etcétera. También son organizaciones, pero no son sin fines de lucro y tampoco son lucrativas. ¿Ya? ¿Quedó claro? Esas son las gubernamentales. Un dato, solo un dato, eh, en el caso que en Chile, ¿ustedes saben cuánto de los puestos de trabajo de Chile los da el gobierno? ¿Ustedes saben o no? Más o menos, No, ni idea. ¿no? Alrededor de un 10%, lo que es altísimo. ¿Ya? Y, o sea, es altísimo en el fondo para el tamaño que tenemos como país, pero eso es solo para que se den cuenta el tamaño que se tiene. Ahora, Profe, ¿sí? Dígame, ¿y Antonio. sabe cómo en otros países? O sea, si es que es más o menos porcentaje. Bueno, este país dentro de Latinoamérica es relativamente bajo, lo que es muy bueno en el fondo. Pero en otros países, mientras más eficientes son los países, generalmente tienen un Estado un poquito más liviano. Bueno, en el fondo ahí hay unas tendencias políticas que son súper marcadas. O sea, los que creen que se tiene que centralizar un poquito más las ayudas, etcétera, piensan de que el Estado tiene que ser un poco más grande, y los que creen que en el fondo el libre mercado o la libre competencia a través del mercado tiene que tender un poco más a ser más autónoma, creen que el Estado tiene que ser lo más pequeñito posible. ¿Ya? Estamos en la parte inicial del curso en contabilidad, organizaciones económicas, para que ustedes entiendan cómo funciona. Y luego vamos... Sí, dígame, En las Leo. organizaciones gubernamentales, ¿qué ¿Mm? pasa con las utilidades generadas? Es que en estricto rigor, ya, una buena pregunta. De partida hay que entender qué es lo que pasa con los ingresos que tienen esas organizaciones. ¿Cuáles son los ingresos que tienen las organizaciones gubernamentales? ¿Cómo reciben dinero? ¿Sí? No, no lo sé. Pues, por los impuestos, Ah, ¿ya? ya.
Ok. cobran impuestos y reciben dinero. En el fondo, y usted lo que me decía David, que es una muy buena pregunta, juntaron dinero de los impuestos, cobrando impuestos, no sé, juntaron 1000 y gastaron 800. En el fondo quedaron 200 libres. Eso generalmente se presentan en el presupuesto del año siguiente como excedente, ¿no? Y se siguen utilizando, se sigue gastando. De hecho, en general los países tienen déficit. No un Ya. déficit preocupante, pero generalmente están un poquito negativos y se manejan con deuda, que es un poco lo que está haciendo ahora el país. Ustedes se imaginarán que todos los países en el mundo se están sobreendeudando, y yo creo que está muy bien porque en parte ayudando a personas que no tienen tantas posibilidades. Claro. ¿Ya? Ya. Entonces, ya, ese es un punto para que sigamos avanzando. Tenemos las empresas lucrativas, que en el fondo son prácticamente todas las empresas que nosotros conocemos. Están las sin fines de lucro, que juntan, tienen ciertos excedentes, que de hecho se llaman beneficios o pérdidas. Y además existen las gubernamentales, que están pensadas única y exclusivamente para administrar, como por ejemplo los estados. Ya que estamos en las lucrativas, nosotros vamos a entender que existen tres grandes tipos. ¿Hay más tipos de legalmente hablando societarios? Sí, hay más tipos. No se preocupen de eso, hay más tipos. Pero estos son los principales. ¿Ustedes han escuchado los que son las EIRL, las empresas individuales de responsabilidad limitada? ¿Alguien ha escuchado lo que es eso, no? Del año pasado me acuerdo que, o sea, cuando di cuenta por primera vez, ahora hablamos de lo que es ¿Ya? EIRL. ¿Y qué lo que era? ¿Se acuerdan más o menos, Pedro? Son las empresas que, como de un giro, que están a nombre de una persona, si es que no me equivoco. Ya. O sea, una parte que dijo es muy buena, que están a nombre de una sola persona. El giro, pueden tener distintos giros. Cuando uno dice el giro de la empresa, es a lo que se está dedicando, ¿ya? Y se puede dedicar a muchas cosas. Lo que sí, y que como muy bien decía Pedro, en el fondo es una organización en la cual legalmente hablando, se dedica, o sea, perdón, no se dedica, sino que su estructura societaria es una persona sola. Eso es una EIRL. Ahora, ustedes me dirán, ¿es bueno, es malo? Tiene distintas características. La principal característica y el por qué se creó en un principio ahora ya no es tan beneficioso, porque los otros tipos de sociedades tienen los mismos beneficios, es que era muy fácil de confeccionar. Me atrevería a decir que hasta, no sé, 15, 20 años atrás, la EIRL era por lejos, la sociedad más fácil de confeccionar. Era casi que ir a una notaría, y está lista. Eso era todo. ¿Confeccionar se refiere como a hacerla? Hacerla, sí, perdón. Ay, Exacto, Jesús. A hacer la sociedad. Hacer la sociedad era muy sencillo. ¿Y por qué? ¿Por qué era sencillo? Porque el objetivo es que las personas solas, por ejemplo, que tienen un negocio chiquitito, no sé, que vendían cosas así muy minoritarias, podían formalizarse y a través de su mismo nombre tienen, por ejemplo, Juan González, ya, Juan González, EIRL, y tenían un root como empresa, ¿ya? Eso. Luego, ¿por qué ya no se usan tanto? De hecho, cada vez van más en retirada, porque otro tipo de sociedades cumplen el mismo objetivo, y de hecho, ahora en nuestro país existe algo que se llama empresa en un día, no sé si lo han escuchado. Sí, Eso de empresa en un día agilizó todos los documentos. O sea, uno en el fondo ahora, en este momento, ya no necesita confeccionar una empresa que sea fácil o difícil de crear, de armarla en el fondo, porque ahora prácticamente todos los tipos de sociedades se pueden crear rápidamente. Entonces, una empresa EIRL va un poquito en retirada, pero fue algo que ayudó muchísimo por mucho tiempo por su facilidad. Pero tenía la gran restricción, por si quieren anotarlo, la gran restricción, que es una persona sola como socio, no como las demás sociedades. profe, ¿lo puede repetir? Que no escuché, Sí, no, por porfa. supuesto, perdón. De que la gran restricción que existe es que los socios de esta sociedad son solamente uno solo. Si uno dice, puedo poner un socio, podemos ser dos, no. Legalmente la EIRL es una sola persona sola. Ya, sigamos. Luego, la sociedad de responsabilidad limitada.
estas empresas eran las más comunes, podríamos decir, en las empresas medianas con más de un socio. ¿Ya? ¿Cuál es el gran plus que tienen? Es que si la empresa llegase a quebrar o tener algún problema legal, los socios responden única y exclusivamente hasta el monto del cual ellos pusieron como capital inicial. ¿Ya? Solamente hasta ese monto es el cual los socios responden, lo cual era una herramienta legal muy poderosa. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ese es el gran plus. Entre comillas, contra que tenía, es que era una sociedad un poco más difícil de confeccionar, requería que un especialista, un abogado la confeccione, la cree, etcétera, etcétera. Además, tiene otros requisitos tributarios, como llevar contabilidad completa, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar vienen las sociedades anónimas. Profesor, ¿Sí? Perdón, ¿podría dígame. repetir la sociedad de responsabilidad limitada? Sí, sí. Tiene algunos plus, algunas cosas a favor y algunos contra. La sociedad de responsabilidad limitada, el gran beneficio que tiene es que los socios, en el caso que la empresa tenga algún problema legal o, o la empresa tenga algún problema de quiebra, por dar un ejemplo, y la empresa, no sé, quedó con deudas de 1000 y los socios habían puesto 10 para crear la sociedad, los socios solamente responden hasta el monto del capital que aportaron al inicio. Por eso se llama responsabilidad limitada, porque la responsabilidad que tienen los socios legalmente es hasta el límite que ellos pusieron al inicio. ¿Ya? No sé si ahí se entendió un poquito mejor. Pero solo en el inicio, cuando si después Solo- siguen poniendo plata, No, perdón, todo lo que han puesto. Es que en general después no siguen poniendo mucha plata, sino que sí, se reinvierten las utilidades. Pero sí, es todo el capital que han aportado durante toda la historia. Profe, y en el caso de eso mismo, pero llevado a la empresa individual, la persona, en este caso como el único socio, ¿Mm? si se va a la quiebra, ¿le empiezan a quitar sus bienes como persona natural o no? No, también tenía el tema de la responsabilidad limitada, pero en estricto rigor es una empresa tan chiquitita que no estaba pensada en eso. Era muy difícil que una EIRL tuviese problemas de ese tipo porque eran muy chiquititas las sociedades. Pero sí, también tenía ese tema legal. Y la sociedad de responsabilidad limitada, o sea, limitada, perdón, igual es un solo giro o tiene más. No, puede tener más socios. ¿Profe? ¿Sí? Dígame, Antonio. ¿Y por qué lo dice en pasado? ¿Es porque ya no se puede hacer? ¿O qué? Perdón? ¿Cuál de las La tres? sociedad de responsabilidad limitada. No, porque ya no se usa, no tiene sentido usarla. Ah, ya. Porque esos mismos beneficios ya los tienen, por ejemplo, una sociedad por acciones, una SBA. De hecho, Ujú. ahora lo que más se utiliza son las sociedades por acciones. La IRL ya, incluso así entre nos les digo, es casi mal visto. Entonces, es eso. como para facturar nomás, ¿no? Sí, es como para un micro empresario que necesita formalizarse, entregar factura, entregar boleta y en el fondo no vender sin documentos tributarios. Es como solo para eso. Ah, bueno. ¿Ya? Eso. Luego, las sociedades de responsabilidad limitada, como les decía, pero pueden tener más socios. Ese era el gran beneficio y tenía también algunas obligaciones. Luego existen las sociedades anónimas. ¿Ya? Las sociedades anónimas son sociedades que están pensadas para los grandes negocios. ¿Por qué? Porque tenían otro tipo de obligaciones. Por ejemplo, los socios tienen que responder por el 100% de los problemas que tengan legalmente, uno. Además, las sociedades anónimas tienen la obligación de reportar periódicamente sus estados financieros. Aquí hay algún futbolero, ¿no? Yo, Sí, yo, sí, Pedro. sí, Y sí. en el negocio del fútbol existen las sociedades anónimas, ¿o no? Pero Eh, todo. Menos el blanco y Curi. negro, blanco y negro supuestamente es el cáncer de Colo-Colo, Sí, dicen. O sea, sí, dicen. sí, O y sea, es sociedad anónima, como azul azul, igual. La católica no sé sí, si Todos los tiene. clubes tienen, pues. Menos el sí, Curi. menos ¿Es de el Curi. verdad? Ya, bueno, ya Sí. sigamos. Sí, la gran mayoría. ¿Por qué? Las sociedades anónimas son organizaciones en las cuales pueden entrar y salir varios socios, pueden comprar acciones a través de una corredora, que es lo que hacen las grandes sociedades anónimas. Pero ¿cuál es el tema?
que las sociedades anónimas tienen acciones las cuales pueden ser preferentes, pueden ser acciones ordinarias. Tener acciones preferentes, por dar un ejemplo, tiene que ver con que si alguien es dueño de alguna acción preferente, podría eventualmente tener más beneficios que otros. Por ejemplo, ya lo que vamos a entrar un poquito más adelante, justo después de esto. Vamos a entrar un poquito más adelante cuando nosotros entendamos cómo funciona una organización. Miren. Profe, pero antes dijo que tenían que presentar algo sí o sí, como Sí, todos los años. presentar estados financieros periódicamente. Eso, gracias. Eso, ¿ya? Incluso, pero las sociedades anónimas tienen que tener un controlador. Ustedes han visto que las sociedades anónimas generalmente incluso ni siquiera son un controlador que es una empresa, sino que generalmente es un solo gran empresario que tiene el poder en el fondo. No sé si le ha pasado, ¿sí? A los futboleros. El que tiene más acciones, ¿o no? Pero no necesariamente, eso es lo que quiero hacer. Es el que tiene más acciones, que las acciones tienen más poder. ¿Por qué? Porque algunas veces, Jesús, existen acciones que pueden ser muy poquitas acciones, pero esas son acciones preferentes. Por dar un ejemplo, pueden existir 100 acciones preferentes y 10.000 acciones ordinarias. Las acciones preferentes van a ser mucho más caras, pero por ejemplo, puede que las acciones preferentes, por cada 10 acciones preferentes, uno tenga un derecho a un director. En cambio, puede que las acciones ordinarias, las personas tengan muchas acciones ordinarias, pero nunca van a tener derecho a tener algún director. Que ya voy a llegar a explicarles lo que son los directores, los ejecutivos, etcétera, etcétera. Por lo menos para mí es importante que esas cosas las sepan, y no veo otro ramo en el cual les puedan explicar estas cosas. Ya, sigamos avanzando. Luego, cuando nosotros sabemos que tenemos estas sociedades anónimas que tienen que tener algún tipo de, algún controlador, y que este controlador tiene algunas obligaciones, se va a empezar a poder formalizar y llevar a cabo, que generalmente son las grandes empresas que tenemos en Chile. Sigamos avanzando. Ya. Luego, yo les quería hacer los siguientes comentarios. 1. ¿Ustedes saben la diferencia entre el directorio de una empresa y los ejecutivos o gerentes de una empresa? Sí, o sea, no sé si la sé, pero el directorio es como los que tienen como la plata los ejecutivos y los gerentes son en el fondo los que van a dirigir la empresa, así como para llevarla a casa según lo que diga el directorio. Ya, exactamente. De hecho, Nieves, es exactamente como usted dice. El primer punto que ustedes tienen que tener claro es que el directorio son los representantes de los dueños, o incluso puede que sean los mismos dueños. ¿Ya? Este directorio sesiona periódicamente, hace sesiones, se juntan, etcétera, etcétera, periódicamente, y para sesionar, ustedes más o menos se imaginan qué es lo que exige un directorio, ya que se juntan periódicamente. ¿Qué exigen? ¿Qué quieren ver? Plata, como que les Ya, rinda la... lo que le rinda, sí, bien. De hecho, aunque Nieves lo dice así como bastante normal, es verdad, es muy cierto, eso es. En estricto rigor, lo que quieren hacer los directores es mes a mes ir viendo cómo va la organización. Y quién en un directorio, que es cuando en estas reuniones mensuales generalmente, se juntan los directores a, entre comillas, escuchar lo que dice el gerente de finanzas, o el gerente general, o los respectivos gerentes que la tenga la empresa. Los gerentes son los ejecutivos, los que ejecutan las instrucciones, son en el fondo empleados de la empresa. Y estos empleados llamados gerentes o ejecutivos van a tener que periódicamente presentarle al directorio, que son los dueños o representantes de los dueños, cómo está la organización. Y ahí son reuniones sumamente interesantes. Tienen que pensar que ustedes, en no mucho tiempo más, no muchos años más, van a estar en eso, probablemente los inviten a participar en algún directorio, primero seguramente van a tener una carrera de ejecutivo, etcétera, etcétera, en donde un buen directorio, ¿qué es lo que pide? Y como decía Nieves, pide, oye, ¿cómo estuvo el resultado este año? ¿O este mes? ¿Cuánto era lo que habíamos presupuestado? ¿Y por qué no llegamos a la meta? ¿Y quiénes fueron los responsables? Oye, ¿y en qué parte del estado de resultados? Y por eso es tan importante
los estados financieros, porque gran parte de un directorio se basa en la parte numérica o contable, en los estados financieros en el fondo. También en un directorio, como son en el fondo los dueños de la empresa o representantes de los dueños, también uno puede mirar y solicitar información que no tenga que ver solamente con la parte numérica, sino que puede que, por ejemplo, se analice la estrategia de crecimiento, la forma de invertir, el decir, oye, vamos a cerrar ciertas líneas productivas también, pero principalmente se basa en la parte numérica, que es presentar estados financieros. ¿Ya? ¿Consulta? Dígame. Eso que nombró de decidir la forma en que lo van a hacer, ¿se lo presenta el ejecutivo al directorio? Depende de lo que el directorio pida. Normalmente el directorio pide que le presenten propuestas, generalmente. Ya. Entonces, generalmente los directorios dicen, oye, mira, preséntame para el próximo mes 3 propuestas de cómo crees que vamos a tener que invertir, o le dicen, mira, el directorio generalmente son personas con muchos contactos, dice, mira, ¿sabes qué? Creo, me imagino que tenemos que impulsar nuestra empresa al ámbito internacional, por favor, preséntame una propuesta, cuánto costaría abrir una sucursal en Perú, en Argentina, etcétera, etcétera. Ya, súper. Eso pasa generalmente. Es para que en el fondo lo vayan viendo. Sí, Pedro, dígame. O sea que el directorio sería como, a ver, es que como que lo relacioné con un colegio. El directorio sería como los sostenedores, los administradores, como que van de Sí, vez en pues, cuando al colegio, y el directorio, o sea, los ejecutivos, perdón, sería como el director, que es como el que le dice el colegio va así, 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 y, exacto. él, y les dirían como qué tienen que hacer, Es que básicamente. justamente así, Pedro, justamente así. Ya, El entonces lo entendí súper. directorio, sí, el directorio es, por ejemplo, un sostenedor en un colegio que son los dueños. Y los gerentes o los ejecutivos son los que están contratados para trabajar, como por ejemplo el rector de un colegio. Los, no sé, los inspectores o toda la plana mayor del colegio son los gerentes. Y esos gerentes o plana mayor tienen que presentarle al directorio, al dueño, al sostenedor, que irá una vez al mes o 2 veces al mes, presentarle cómo están los números de la empresa. Está perfecto, eso es justamente lo que yo quería que ustedes entendieran. ¿Ya? Así es como funciona. Ahora, vamos al área chica. ¿Ya? Dentro de la organización, los ejecutivos. Primero, eh, primero, siempre que tengamos muy claro de que dentro de una organización, cualquier tipo de empresa, están los directores y están los gerentes. Una organización generalmente tiene, para que vayan tomando nota, un gerente general. Debajo del gerente general normalmente hay una plana de al menos 3 o 4 gerencias inmediatamente después. Una, sí o sí, tiene que ver con el área operativa o lo que se dedica a la empresa. Si la empresa es de venta o de compra-venta, de importación, un área operativa. Otra tiene que ver netamente con el área administración, que es en el fondo el que nosotros nos vamos a centrar en este caso, que es, por ejemplo, el gerente de finanzas. ¿Qué es lo que hace un gerente de finanzas? Ustedes han cuestionado eso, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer un gerente de finanzas? ¿Cuál debería ser su función principal? Sí, hoy no lo escuché ni idea, perdón. Llevar como es que no sé decirlo sin decir la palabra finanzas de la empresa, pero Ya, la bueno, parte contable de la empresa. ya también, generalmente el gerente de finanzas es el que arma un poquito la estrategia financiera, el que toma las decisiones o probablemente puede ser alguien como ustedes en el futuro. Ese gerente de finanzas generalmente tiene un equipo, que puede ser una persona o pueden ser 20 personas, un equipo para el área contable, que ¿qué es lo que hace el área contable? ¿Qué se imaginan ustedes? Sí, sí. ¿Lleva el registro de los recursos? Exacto, ahí. Lleva el registro de cada hecho económico, pero ese equipo contable depende de un gerente de finanzas. Y le van a preguntar al gerente de finanzas, oiga gerente, ¿cómo registro esto? Pasaron estos movimientos que no sé cómo registrarlos. Y ahí van a tener que entrar ustedes. Y por eso es tan importante que ustedes entiendan todo lo que conlleva el registrar de una u otra manera los hechos económicos. Nosotros les vamos a dar herramientas para que ustedes lo entiendan y lo sepan bien, pero quienes van a tomar las decisiones después van a ser ustedes. Y por eso tenemos que, ojalá,
impregnarlos de la mejor manera posible con los hechos, con los criterios que tienen que tener. ¿Ya? Entonces, se va a tener gerente general, que tiene un gerente del área operativa, un gerente del área de administración y finanzas. Listo. El gerente de finanzas o de administración interna generalmente tiene 2 o 3 personas, que son uno del área contable, otro del área finanzas, que podríamos decir como tesorería, cobranza y pago, y otro del área de recursos humanos. Generalmente se divide así. Y eso es lo que ustedes tienen que más o menos saber. Entonces, si ustedes conocen, me imagino que más de alguno, me imagino, tendrá un padre, tío, primo que tiene alguna empresa, y le pueden preguntar, oye, ¿y cómo se divide tu organización? ¿Tienes un organigrama? ¿Tiene un gerente general? Después tendrá, no sé, de repente gerente de logística, gerente de administración, gerente de ventas, gerente comercial, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber uno de finanzas o administración que toma las decisiones de cómo contabilizar y llevar el registro de cada movimiento. Y el cómo se registra y se lleva cada movimiento es fundamental, fundamental. ¿Para qué? Para luego cómo se van a confeccionar los estados financieros. Eso por un lado. Y por otro, ustedes también, yo creo que es súper interesante que a lo mejor pregunten y digan, oye, ¿en tu empresa hay un directorio? Generalmente cuando son empresas más chiquititas o medianas, no hay un directorio formal, sino que directamente los dueños se meten y se reúnen con los gerentes uno a uno y le empiezan a pedir información. ¿Ya? Entonces, teniendo eso bastante claro, podemos continuar hasta acá. Yo no sé si les ha quedado más o menos claro, lo van entendiendo. ¿Sí? Bien por ahora. Sí. Ya, vamos que se puede. Vamos que se puede. Luego, nosotros tenemos que tener muy, muy claro quiénes van a interpretar la información financiera que vamos a confeccionar. ¿Por qué? Porque existen a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, 2 grandes tipos de contabilidad. ¿Cuáles eran? Yo se los comenté a la rápida la vez pasada. ¿Cómo se llaman estos 2 tipos de contabilidad? Una es contabilidad financiera. ¿Sí? Nieves, dígame. No, iba a decir eso y estaba buscando una cosa. Lo de la contabilidad financiera y la que era administrativa. Exactamente, muy bien, Nieves. Y me imagino que Nicolás iba a decir lo mismo. Está la contabilidad financiera, que es para que cualquier persona externa a nosotros pueda interpretar totalmente lo mismo que nosotros, que son un poquito los que yo puse acá afuera. Externos son estos: acreedores, inversionistas, bueno, ahí les voy a explicar el gobierno, público en general, otras empresas, proveedores, clientes, etc. Todos los que están aquí afuera son los que leen la información de externos. Y esa información que se leen de externos es contabilidad financiera, la que vamos a aprender acá. Por otro lado, vamos a tener cierta información, cierta contabilidad, que está confeccionada para que personas internas la vean y la analicen. Y esa contabilidad, que era administrativa o también se le llama contabilidad gerencial, está pensada ¿para qué? Está pensada para que el gerente tome decisiones. ¿Y como qué tipo de decisiones o qué tipo de información nos entrega esa contabilidad? ¿Se acuerdan un poquito, no? ¿Sí? ¿No? Para que vean su apunte de lo que les comenté el martes. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pregunto, perdón? Las ¿Sí? líneas de producción rentable. Exactamente. Sí, no, nos parece que era Nieves que me preguntaba, era la contabilidad administrativa, ¿qué información nos entrega? ¿Sí, Jesús? O el punto de equilibrio, esas cosas, ¿no? Cuando gana, Exacto, cuando empieza a perder. exactamente. Ese tipo de información es para gestión interna. Y eso no lo vamos a ver acá. Eso es llevar una contabilidad, por ejemplo, basada en costos, en distribuir, no sé, tenemos 2 sucursales y tenemos gastos de la central. Esos gastos de la central, ¿cómo los asignamos a la sucursal 1 y sucursal 2? No sabemos. Eso no lo vemos acá. Eso es contabilidad administrativa, que en realidad ese curso a mí me encanta, pero hay que verlo sí o sí después de este tipo de contabilidad, porque es contabilidad administrativa, es contabilidad para tomar decisiones. Por lo tanto, sigamos avanzando. Si nosotros sabemos que existe esta contabilidad, por ejemplo, externa, que es un poquito más macro, ¿para qué? Pensada para que cualquier persona de afuera que nos quiera analizar, lo pueda hacer. ¿Qué les dije yo de, por ejemplo, cuando esta empresa
asumamos que esto es una empresa y quiere pedirle plata, es decir, a un acreedor, quiere ir y pedirle plata a un banco. ¿Qué querrá ver el banco de nosotros? Por ejemplo, Si la empresa estado está siendo financiero? rentable o no. ya los estados financieros y tal como decía Benjamín, parece, si es que la empresa tiene utilidad o no, de partida. ¿Por qué? Porque el compadre que me va a analizar a mí, ¿qué quiere hacer? Quiere saber si me la presta o no me la presta, si es que yo soy capaz de responder después de pagar la plata. Si ve que yo tengo pérdidas, ¿ustedes creen que me va a prestar plata o no? ¿Sí o no? No. No, exactamente, evidentemente no, o es muy difícil. Entonces, por eso es tan importante que esta información financiera, estos informes financieros que nosotros confeccionemos, tiene que ser clave, que estén bien hechos y que estén bajo un formato que todos puedan leer. Mientras mejor o más preciso sea el informe, probablemente mejor me puedan analizar a mí. Y por ejemplo, un acreedor me pueda prestar plata, un inversionista más está interesado en comprarnos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que yo les comenté a grandes rasgos del gobierno, del fisco? ¿Sí? El fisco es también un ente externo, por lo tanto, también va a querer ver nuestros estados financieros. Pero, ¿qué características tiene el fisco? Que cada estado cobra los impuestos de acuerdo a lo que cada país estima mejor. Por lo tanto, nosotros vamos a armar una contabilidad bajo IFRS, bien, bien, ningún problema, pero el fisco no se basa en IFRS. El fisco se basa en algo parecido a IFRS. Y cada país, y muy legítimo que sea así, cada país es distinto. En el fondo, el cómo calculamos la utilidad para pagarle impuestos al fisco acá en Chile es muy distinto a cómo se calcula la utilidad para pagarle los impuestos al fisco en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, en Europa. Es muy distinto. Por lo tanto, este ente externo es, podríamos decir, un ente externo en el cual nos obliga, y que está bien que nos obligue, si parte de todos nosotros, nos obliga a armar una información, unos estados financieros, pero en el formato que él quiere. ¿Y qué profesional, así como nosotros que somos ingenieros comerciales, qué profesional es el que confecciona esos estados financieros en base a la parte tributaria? ¿Cómo se llama? ¿Los contadores? Exacto, el contador auditor. El contador auditor, y yo siempre trato, no sé si se lo dije a usted o no, o en la otra sección, pero yo siempre trato de reivindicar al contador auditor en el fondo. Como que en general en nuestra área, como que el contador auditor es como casi que un profesional como no a la par que el ingeniero comercial. Es como que ingeniero, y contador. Pero yo siempre trato de reivindicar, tienen que pensar que el contador auditor es un profesional que estudió también 5 años como nosotros y se dedica a un tema sumamente complejo, que es armar estados financieros, se dedica solo a eso, a armar estados financieros para distintas cosas. Y uno de sus grandes plus, una de las grandes cosas para lo cual lo forman, es, por ejemplo, para armar estados financieros en el formato que el fisco quiere. Esa es una de sus funciones. Un contador auditor bien preparado puede hacer muchas más cosas, pero ese es uno de sus plus más importantes. Ya, hasta acá me van siguiendo, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Profe, Vamos, que se puede. Ya, sigamos. Acá están en el fondo resumido lo mismo que les dije, tipos de contabilidad. Administrativo gerencial, está orientado a los usuarios internos para tomar información más detallada y privada, está enfocado en análisis de costo, costeo, presupuesto, etc. Y al estar enfocada en la toma de decisiones internas, sigue según criterio interno y no necesariamente bajo IFRS. De hecho, es muy probable que no, porque IFRS es muy estructurado. El gerente para tomar decisiones no se va a fijar en los informes que hicimos para mostrarlo al compadre de afuera, se va a fijar en los informes que él quiera decidir. O sea, el gerente va a decir, ya ahora tráeme cuánto renta cada línea de acuerdo al metro cuadrado, a la cantidad de gente. Esos son informes internos. Y esos informes nosotros se los vamos a enseñar a ustedes en el último ramo de contabilidad. Ya, ¿Profe? sí, dígame. ¿Fijo en qué se basaba?
Se basa en el criterio interno. En el fondo, en lo que, sí, podríamos decir, en lo que el gerente quiera. Nosotros, cuando nos toque ver ese curso, les vamos a enseñar a ustedes muchísimos criterios distintos. Les vamos a decir, mira, es bueno analizar los costos bajo este formato cuando se quiere ver este tipo de cosas. Es bueno, además, les vamos a decir, armar un estado de resultado con esta estructura cuando se quiere mirar esto. Ya. ¿Ya? Sí. Ya, buenísimo. Sigamos. Por otro lado, existe la contabilidad financiera que está pensada al tercero. Por eso aquí dice, está orientada principalmente para agentes externos como inversionistas, agentes internos también, pero no es tan importante. Proporciona los estados financieros y las aclaraciones de las notas. Y se rige única y exclusivamente por IFRS, de acuerdo a lo que nosotros les enseñamos en la universidad. ¿Ya? En esta universidad enseñamos contabilidad financiera bajo IFRS. Listo. Sigamos, cabrón. Además, y algo que se los comenté un poquito más arriba, es que la contabilidad financiera está pensada para terceros, bien, pero el fisco de cada país generalmente se basa en la contabilidad financiera, pero no es exactamente la misma, para ser honesto. ¿Y por qué? Porque cada fisco tiene su libertad de decir, mira, ¿sabes qué? Ármame un estado de resultado, ármame un informe en donde digas la utilidad, pero no sé, por dar un ejemplo, el gasto de benzina no lo podéis descontar como gasto y te va a subir la utilidad. El gasto de tal cosa no lo puedes poner como gasto. Entonces vamos a tener que hacer una conciliación y sacar lo que el fisco no nos deja poner como gasto, agregar las cosas que el fisco sí nos deja e IFRS no, etcétera, etcétera. A eso se le llama conciliación tributaria para llegar finalmente a los estados financieros pero tributarios, que son los mismos informes, pero tributarios, en un formato un poquito distinto. Y que en cada país cambia, si eso es natural. Acá en Chile se arman de una manera, en Argentina, Perú, como les dije, de otra manera. Por último, ya para ir cerrando y no saturarlos más, entiendo igual que es una hora tarde, además, solo para que ustedes lo tengan en claro, antes de que exista el IFRS, esto yo como que me río un poco, porque IFRS es relativamente nuevo. Cuando yo lo estudié, aunque me vea muy viejo, no soy tan viejo, pero cuando yo lo estudié, se llamaban así, se llamaban los PCGA. ¿Ustedes han escuchado alguna? Yo creo que nunca lo han escuchado, muy viejo ustedes. ¿Sí? Dígame, perdón, Nieves. Nada. Creo que. No sé qué decir. No se preocupe. Ya, y por ejemplo, PCGA yo personalmente lo encontraba como un poco rasca el nombre. No sé, es como principios de contabilidad, así como generalmente aceptados. Es como, no sé si siempre, pero normalmente se aceptan estos principios contables o esta estructura, este idioma en el cual nosotros vamos a estructurar IFRS. ¿Ya? Y por otro lado, en la actualidad, debido a la globalización y la necesidad de normas contables comunes para prácticamente todo el mundo, ¿qué es lo que a nosotros nos va a pasar? Las entidades se rigen por la normativa IFRS. ¿Y quién la elabora? El IASB. ¿Ya? El IASB es este consejo macro, el cual se basa en crear normativa para que, y la va actualizando periódicamente, de hecho es algo sumamente importante, cada cierto tiempo publican normativas nuevas. Bueno, y esto también solo como dato informativo, publican normativas nuevas, ¿por qué? Porque van cambiando el contexto. Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. Hasta hace algunos años, no sé, los animales se podían contabilizar como si fueran activos fijos. Estoy inventando un ejemplo. Bueno, se dieron cuenta de que los animales era mucho más preciso contabilizarlo, no sé, como un activo biológico en vez de como un activo fijo. Estoy inventando el ejemplo, insisto. Ya, pero para eso se tuvo que, IFRS, a través del ISB, o sea, el ISB tuvo que generar una nueva norma IFRS, ¿para qué? Para que toda la gente que tenga animales los tenga que contabilizar bajo cierta normativa. Así es como se van creando las normas IFRS. Cuando estemos un poquito más avanzados les voy a explicar las más importantes en el fondo. Pero hasta acá, a mí me importaba en realidad llegar hasta acá. ¿Para qué? Para el
próximo martes comenzar con los principios de contabilidad, es decir, el concepto de entidad contable, de objetividad y fiabilidad, el objetivo de costo, principio de negocio en marcha, y de vengado, que eso va a ser algo que nos va a costar mucho y tenemos que ir despacito, pero dedicarle muchas horas a estudiar el principio del devengado. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Me van siguiendo? Consulta, ¿qué era el marco teórico que salía arriba? Acá. El marco teórico en el fondo es tener como unas normas generales en las cuales va a ser como una rayada de cancha general, David. Ya. Ese es como el marco teórico. Ya pues, estimados, espero les vaya quedando clarito, por lo menos le voy poniendo todo el empeño para que vayan aprendiendo y entendiendo, y cualquier cosa nos van preguntando. Mari Carmen ya le mandó el correo de ella y de Laura. Eso, estimados, lo dejamos hasta acá. Les voy a subir las clases de aquí al fin de semana, sí o sí. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Ya, Vale, profe, profe, gracias, que esté bien. gracias, que esté muy bien. Chao. El martes. Gracias. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, Profe, que le vaya ¿me bien. puedo quedar un ratito después de clase? Sí, dígame. Chao, profe. Chao, que estén bien.